¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos reunidos nuevamente, esta vez para tratar un tema de mucha índole e importancia con respecto al tema de agroindustria y también al tema de calidad e inocuidad alimentaria, ¿sí? En este día nos hemos reunido para poder tratar un tema de interés colectivo con respecto a las auditorías existentes bajo una modalidad, bajo una normativa que es la ISO 19011, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar el día de hoy es con relación a calidad e inocuidad alimentaria, pero en el nivel y en el tipo de auditoría. Ya no vamos a hablar simplemente de cómo debes llevar un buen registro en tu empresa, no vamos a hablar de cómo debes llevar un buen manejo dentro de tu planta, sino cómo es que vas a ser auditado, qué aspectos vas a tener en la auditoría, qué tipos de auditoría existen, auditoría primaria, secundaria o de tercer grado, y entre todo ello vamos a poder dar algunos ejemplos y les voy a compartir mis experiencias con los tipos de auditoría que he podido yo manejar y llevar, ¿sí? Así que nada, presentarme una vez más. Mi nombre es Gerson Ascate Lezama, ¿sí? Soy biólogo microbiólogo, egresado y titulado, colegiado y habilitado de la Universidad Nacional de Trujillo, con una colegiatura CBP 16478. Tengo especialización, estoy con una maestría y tengo más de 10 años laborando en distintas áreas de calidad e investigación. ¿Sí? He estado en laboratorios como microbiología, fitopatología, laborando en Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo y en Ancash también. He hecho algunas auditorías y algunas capacitaciones también con enfoque de DIGESA, de SENASA, cursos de alérgenos, cursos de tejido sanitario, código de barras, experiencia también en el sector público y privado, y es una pequeña reseña de toda mi experiencia, modestamente, y que me da el backup suficiente para poder darles un tipo de capacitación, un tipo de nivel alturado, por supuesto. ¿Sí? Sin más, continuamos ya e ingresamos a este mundo de las auditorías en temas de calidad e inocuidad alimentaria bajo una modalidad, como les digo, bajo una normativa de ISO 19011, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calidad, cabe resaltar, ¿sí? Que nosotros tenemos que entender qué es calidad, vamos a dar ciertas definiciones básicas, claras y sustentables para poder entrar nosotros en el entendimiento, para poder compartir algún mismo idioma, por decirlo así, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de calidad, nos referimos al conjunto de características de un producto turístico. Cuando nosotros hablamos de calidad, no solamente vamos a hablar de las características, vamos a hablar de las características organolépticas, microbiológicas, que van a cumplir y satisfacer ciertas necesidades de un cliente. Este cliente puede ser un cliente, un productor, un consumidor primario o un consumidor terciario. ¿En qué entendimiento o hasta dónde podemos ir? Hablamos de consumidor primario, hablamos de aquella persona que va a lograr consumir directamente el producto, pero cuando hablamos de un consumidor secundario o terciario, es aquel que va a adquirir, nuestro cliente va a adquirir un servicio, pero no lo va a consumir directamente, sino lo va a procesar nuevamente, ¿sí? Eso es calidad, todo lo que tiene que ver con los características de un cliente, vamos a necesitar. Nosotros vamos a observar. Inocuidad. Cuando hablamos de inocuidad, jóvenes, nos referimos al tipo de garantía de que los alimentos no van a producir. Inocuidad es la seguridad de que cuando vamos a consumir el producto, vamos a tener una satisfacción positiva, o en su defecto no va a generar un daño a quien lo va a consumir. ¿De acuerdo? En este caso, cuando nosotros fusionamos calidad e inocuidad, sustentable y sostenible en el tiempo, que es calidad alimentaria. La calidad alimentaria se refiere al conjunto de características de un alimento que es explícita o implícita. Nosotros hablamos de una característica reseñada, es decir, en la etiqueta, en la envoltura o simplemente en las indicaciones, pues nos dice explícitamente, ya explicado. Pero cuando hablamos nosotros implícitamente, es porque ya vienes entendido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un producto liofilizado, cuando
humedad daña este producto. Entonces, por obvias razones, no debemos someterlo a una humedad elevada porque puede deteriorar el producto deshidratado. Está entendido o implícitamente, no podemos someter este producto a humedad relativa por encima de 15 características de un alimento, tanto del consumidor, requerida por el consumidor, o también necesidad para que el producto cumpla la necesidad necesaria del consumidor. Las auditorías no son netamente para eh, niveles de calidad o inocuidad. Las auditorías es un sistema cuidado de pasos, instrucciones, supervisiones que logran un fin para sobrellevar un proceso. Estoy diciendo, nosotros vamos a desarrollar, en este caso, sobre la ISO 11. ¿Sí? Nuevamente, cuando hablamos de sistema de gestión, hablamos de inocuidad alimentaria, tenemos que asegurar que las inocuidades, saber qué es inocuidad alimentaria, tenemos que entender que inocuidad alimentaria es la garantía de que un producto no va a causar daño al consumidor una vez que es ingerido o una vez que es preparado o es manipulado. ¿Sí? La utilización a la que se le destine no va a impactar de manera negativa en el consumidor. Entendemos tres tipos de peligros dentro de la inocuidad alimentaria: un peligro físico, un peligro químico. Está catalogado en un tamaño por encima de 7 milímetros, 0, como sí, 7 milímetros por encima de 7 milímetros. La FDA, un motivo, nosotros tenemos un peligro por debajo de 7 milímetros, nosotros tenemos que entender un vidrio, un plástico, un metal, qué sé yo, este tipo de residuo o este tipo de peligro tiene que ajustarse a un tipo de nivel, operacional, ¿de acuerdo? Normalmente el nivel práctico, el nivel teórico, tiene que ser más con sus límites. Cuando hablamos de un peligro físico, es un peligro cualquier sustancia ajena al alimento, pero que sea de un material cristal, vidrio, madera, metal. Cuando hablamos de un peligro químico, generalmente nosotros pensamos que solamente son los pesticidas, los plaguicidas, y la verdad no. En los químicos, aquellos compuestos que van a deteriorar la salud, que van a impactar de manera negativa en la salud y que nos va a dar a nosotros un perjuicio para nuestro bienestar. Cuando hablamos de una inocuidad alimentaria, de un tipo de peligro biológico, hablamos básicamente de todo tipo de microorganismos. Hablamos de bacterias, de parásitos, de virus, de toxinas, bacterias como Salmonella typhi, bacterias como Shigella, bacterias como Campylobacter, parásitos como tenazol, virus, todo tipo de virus que contaminan a los alimentos, pueden ser virus, pueden ser virus de índole alimentaria. Y toxinas son todos aquellos químicos o moléculas que son producidas por los parásitos, las bacterias. Los virus no producen toxinas. Los virus son básicamente su estructura tóxica. La estructura de un virus ya es toxigénica de por sí. La cápside que tiene el virus es tóxica. Entonces, esto es una pequeña reseña de lo que tendríamos nosotros por peligros dentro de una inocuidad alimentaria y para ponernos en contexto de qué es lo que nosotros vamos a auditar, qué es lo que nosotros vamos a seguir. ¿De acuerdo? La calidad de los alimentos se ajusta a la inocuidad, garantía de que no va a ser dañino el producto que vamos a consumir, nutricional, de que nos va a dar un alimento o un sustento nutricional, un sustento nutritivo, organolépticas, fácil, olor, sabor.
color, textura, y comerciales porque tenemos que manejar un precio para poder expender o poder vender o poder de alguna manera intercambiar ese tipo de productos. ¿Sí? Seguridad alimentaria, todo tipo, eso es importante, es la última diapositiva de reseña, todo tipo de producto que tenemos que tener a la venta tiene que estar, perdón, en un acceso abierto, físico y económico en base a suficientes alimentos que tiene que haber en el mercado. Por ejemplo, no tenemos un producto, no vamos a poder debatir, no vamos a poder lograr una adquisición inmediata a partir de producto en comparación con otro tipo de productos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ya empezamos, ya entramos ya a las directrices de nuestra norma 11, a que se refiere. A todo tipo de normas de organización para lograr impactar de manera positiva y dar un establecimiento, una directriz, para poder desde los términos fundamentales en uno, por ejemplo, todo lo que es concreción, documentación y demás, uno, todo lo que hizo 45.001, tiene que ver solo relacionado con seguridad y salud de trabajo, y en el caso de la ISO 19011, la 19011, que la última versión es la del año 2018, pues se va a dirigir básicamente en directrices, o debe enfocar en directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Solamente en auditoría de sistemas de gestión. Un equipo articulado para lograr un impacto positivo. ¿Sí? Esto tiene su antesala, eso tiene su primigenio. La ISO 19011 inicia o se basa, actualmente estamos en el 2018, versión 2018, pero antes hubo una versión 2002. En esta versión 2002 hablaba básicamente de las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y o ambiental. Gestión de calidad y o ambiental. Abarcaba demasiado. Cuando llegó un momento en donde se desarrolló la ISO 14001, ahí recién ya se disgregó, se distanció y ¿qué es lo que logró? Esta hizo solamente hacerse cargo de los sistemas de gestión. Esos sistemas de gestión abarcan muchos tipos de gestión. Puede ser gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de salud, pero gestión lograr un articulado para lograr un impacto positivo en una organización. Eso es importante mencionarlo, ¿sí? Nosotros hablamos de la 19011, tenemos que entender directrices para una auditoría de sistemas de gestión. Estas directrices son de índole netamente organizacionales. ¿Por qué les digo? Van a ayudar a poder tener el sistema, el aparato suficiente para que se pueda ordenar, para que podamos tener un auditar. ¿Sí? La primera directriz para la auditoría es el alcance. Es el primer capítulo, el primer título que tenemos que mencionar. El primer, el primer capítulo o el título es el alcance y esto es básicamente hasta dónde va a ir a abarcar, cuál es el abarcante de la norma ISO 19011-2018. Nos dice, dentro de su alcance, que es aplicable esta norma a todas las organizaciones que requieran llevar a cabo auditorías, internas o externas. Ojo, no me habla solamente de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Vamos a enfocarnos en ellos, sí, porque ya hemos hablado de qué es lo que nosotros vamos a poder regular, a poder evaluar, a poder monitorear temas de calidad, necesidad del cliente para satisfacer sus necesidades, inocuidad, garantía de que el producto que uno ingiera no le va a generar ningún daño,
¿de acuerdo? En este caso, un tipo de auditoría interna es dentro de la organización que se puede dar y por equipos internos, auditores internos, puede ser, llámese jefes de calidad, supervisores de calidad, coordinadores de calidad, pero cuando hablamos de una auditoría externa ya estamos hablando de contratar a una persona de manera externa, con un auditor externo que tiene experiencia y que no pertenece a la organización para poder dar un feedback, una revisión de todo lo que tiene que abarcar el sistema de gestión en tu empresa, ¿sí? Ahora, si es aplicable a todas las organizaciones que lleven a cabo auditorías, estos tienen que estar enfocados en sistemas de gestión, ya les expliqué qué es un sistema de gestión, o para manejar un programa de auditoría. Un programa de auditoría, ya más adelante les voy a comentar, se refiere a a toda una lista de etapas que debe tener la auditoría. La apertura de una auditoría, el desarrollo de una auditoría y cómo se debe cerrar una auditoría. Hoy vamos nosotros a enfocarnos en ello para poder tener una mejor visión de cómo es que se debería llevar una auditoría. ¿Sí? La aplicación de esta norma internacional, obviamente, a otros tipos de auditoría es posible en tanto se considere especial a la competencia específica requerida. ¿A qué se refiere? Es necesario que aquella persona el- que tenga la responsabilidad de poder auditar bajo esta normativa, tiene que cumplir mínimamente las capacidades requeridas y necesarias. Es decir, se tiene que tener la capacitación en esta norma para poder ser aceptado o como auditor externo, por ejemplo, y como auditor interno también, por qué no decirlo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes están capacitados, ya después de este curso de norma ISO 19011, entonces ustedes ya tienen la competencia para poder auditar bajo esta normativa. Entonces, es necesario, porque eso es lo que nos dice nuestro alcance de el primer título. ¿Sí? En el caso del segundo título de las normas ISO, son 7 títulos. En el caso del segundo título, ¿sí? Se refiere a las referencias normativas. En este caso, si es que existe alguna normativa que básicamente nos ayude a reforzar cualquier tipo de información. En este caso, la norma 1911 nos dice que no hay ninguna referencia normativa en la cual se apoye o se sustente la 19011. Es más, esta cláusula va a incluir con el fin de mantener la misma numeración de cláusulas de las otras normas ISO de sistemas de gestión. Es decir, esta normativa, este capítulo, título 2, pues el objetivo que tiene es simplemente para llevar un listado correcto de todas las normativas que en su momento, de todos los títulos, de todas las normas existentes bajo la modalidad ISO, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos decir, no, pero ¿para qué tenemos este título si realmente no tiene un sustento? Se coloca el título y se menciona abajo, no se citan referencias normativas o no se apoya en esto, ¿sí? Seguimos. Seguimos. Cuando hablamos de la norma ISO, nuevamente, la norma ISO 19011, en el tercer título hablamos de los términos y definiciones. Aquí sí vamos a hablar de básicamente qué términos se van a utilizar durante todo el desarrollo de la norma 19011 de 2018, ¿sí? Es más, para que nosotros vayamos teniendo una mejor visión de esta normativa, yo les voy a compartir la normativa aquí, ¿sí? Y en base a ello, nosotros vamos a poder ir revisando, ¿sí? En todos los cursos que siempre doy o las capacitaciones que doy, pues le comparto material adicional para que se pueda tener en consideración la visión de las normativas y demás, ¿sí? Aquí les comparto la normativa 19011-2018 para que de este modo pueda ser enriquecido dentro de su biblioteca virtual. ¿Sí? En el título número 3, en términos y definiciones, vamos a hablar de todos los tipos de definiciones y términos que abarca la ISO 19011-2018. Tengo, en primer lugar, auditoría, ¿qué es una auditoría? Segundo, ¿qué es un criterio de auditoría? Tercero, ¿qué es una evidencia de auditoría? Cuarto, ¿qué es un hallazgo de auditoría? Quinto,
¿Qué es una conclusión de auditoría? ¿Cómo debo concluir? ¿A qué se refiere que el cliente en una auditoría, en la 3.6? ¿Qué es un auditado y qué es un auditor? ¿Qué es un equipo auditor? ¿Qué es un experto técnico? ¿Qué es un observador? ¿Qué es un guía? ¿A qué se refiere un programa de auditoría y cuántas etapas hay? ¿Qué es un alcance de auditoría? ¿Qué es un plan de auditoría? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la conformidad, no conformidad? Y por último, ¿qué es el sistema de gestión? ¿Sí? A ver, ok. No nos menciona ello, pero vamos a ir a nuestra normativa. Y como ustedes pueden observar en la normativa, cuando hablamos de auditoría, se habla de todo un sistema articulado de etapas que debe tener una un tipo de inspección, un tipo de supervisión, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene que ver con términos lo vamos a encontrar en nuestro título 2, que es una auditoría, que es un auditado, que es una evidencia, ¿sí? Que es una auditoría combinada o no combinada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una auditoría, básicamente, nos vamos a referir que es un proceso sistemático, que es independiente y documentado para obtener evidencias objetivas. Esas evidencias objetivas tienen que tener un sustento, no pueden simplemente ser supuestos, al contrario, tienen que ser evidencias no refutables, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer término, que es auditoría. El segundo término, que es, a ver, el segundo término, que son criterios de auditoría. Cuando hablamos de criterios de auditoría, básicamente son los puntos o los enfoques que debo tener yo para sostener una buena auditoría, una auditoría correcta o una auditoría mm, bien llevada. ¿Sí? Un criterio de auditoría es un punto de vista, es una actitud, es un punto de evaluación sobre la cual voy a sostener una auditoría correcta. ¿Seguimos? Seguimos. El término 3, que es evidencia de auditoría, es básicamente lo que ya les había comentado hace un momento. La evidencia de auditoría tiene que ser una evidencia, una prueba irrefutable y sustentable o no objetable, con la intención de poder tú, validar, ¿sí? Servir como evidencia, servir como sustento, para que no sea echado abajo cualquier tipo de observación. Es una prueba irrefutable del tipo de inspección que tú estás, o evaluación que tú estás realizando. ¿Sí? Hallazgo de auditoría es todo tipo de fin, todo tipo de etapa de encuentro, todo tipo de fin, de todo tipo de hallazgo, para que pueda que podamos, que puede ser de índole positivo o índole negativo. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de un hallazgo de auditoría, es básicamente no la conclusión final, sino la conclusión media, en donde nosotros vamos a exponer qué es lo que hemos encontrado. ¿De acuerdo? Esto que hemos encontrado es básicamente algo positivo o algo negativo, que aún no se convierte en no conformidad. Va a ser una no conformidad dependiendo si es que va en contra de cualquier tipo de prescripción. Si es que ya hay una prescripción, hay un tipo de normativa, hay un tipo de cláusula que va en contra, que rompe esta cláusula, entonces ahí se convierte en una no conformidad. Pero si cumple esta cláusula, es una conformidad. ¿El hallazgo puede ser conformidad? Sí. ¿El hallazgo puede ser no conformidad? También. Y por último, las conclusiones de auditoría son definiciones puntuales, técnicas y no objetables, en donde me dice qué es lo último que yo debo tener dentro o posterior a toda mi auditoría. ¿Sí? Cuando hablamos de un cliente de auditoría, es básicamente toda la empresa que solicita una auditoría. Un auditado es aquella persona que está siendo evaluado, inspeccionado, supervisado. Un auditor es la persona capaz, es la persona competente y es la persona capacitada para que pueda mantener y sostener una auditoría. Un equipo auditor es no solamente una persona, sino es un grupo de personas, un pool de personas que tienen diferentes habilidades y capacidades para que puedan complementarse y obtener un resultado de mayor importancia. El experto técnico es aquella persona que muchas veces no es un auditor, pero es una persona de apoyo, una persona
de, de refuerzo para poder sostener o poder aclarar ciertas dudas que se pueda tener durante el tema de auditoría. ¿Sí? Bien. Seguimos. El observador es aquella persona que, si bien es cierto, no está siendo auditado, mantiene, si bien es cierto, mantiene una comunicación directa con el auditor. ¿Listo? Guía. Guía puede ser una guía técnica, puede ser una guía presencial, puede ser una guía física o simplemente una persona que nos pueda sostener o nos pueda llevar, ayudar a llevar una auditoría correcta, una auditoría sostenible. ¿Sí? Muy bien. El programa de auditoría es la lista de etapas que debe haber en una auditoría para poder lograr impactar en nuestro auditado. El alcance de auditoría es básicamente qué es lo que nosotros vamos a lograr, ¿no? Si es una auditoría para el sistema de gestión, si es una auditoría documentaria, si es una auditoría para inocuidad alimentaria basada en, le digo, la ley de inocuidad de alimentos, tal vez basado en otra ISO, que es la ISO 22000, o tal vez basado en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el alcance es qué es lo que yo voy a lograr o qué es lo que quiero lograr, cuál es el enfoque de la empresa, ¿de acuerdo? El plan de auditoría es en qué momento vamos a iniciar o cómo se abre la auditoría, la apertura de una auditoría, el desarrollo de una auditoría y por último el cierre de una auditoría. El riesgo es básicamente la probabilidad para que podamos lograr tener una auditoría sostenible. Le explicamos al auditado si es que existe algún riesgo, le podemos explicar y sostener de que puede ser una no conformidad o una conformidad. La explicación literal de cómo es una conformidad o una conformidad abancamos en el riesgo. La competencia es, siempre recuerden esto, cuando se van a presentar ante su auditado, ustedes como auditores, tienen que presentarse diciendo, soy tal persona, capacitado en esto, en esto, en esto, con estas capacitaciones, con esta formación, y lograr de esta manera una seguridad de que su auditado tenga la convicción que va a ser auditado correctamente o en su defecto que va a tener que ser evaluado con escrutinio. La conformidad es todo tipo de conclusión acorde, escuchemos bien, acorde a una cláusula o acorde también a un tipo de punto dentro de nuestra lista de cotejo. No conformidad, cuando en nuestra lista de cotejo o en nuestra cláusula no cumple nuestra conclusión de auditoría, entonces ahí recién es una no conformidad. Y un sistema de gestión, lo he mencionado antes, es un equipo articulado de ciertas actividades que tiene que dar para lograr un fin común y un fin colectivo. Terminamos. Y pasamos al cuarto título, que es principios de auditoría. Los principios de auditoría tienen que ser, escuchemos bien, tienen que ser sustentables. Es decir, cuando nosotros hablamos de un principio de auditoría, tenemos que exponer esos principios y tenemos que hacerlos prácticos durante el desarrollo de toda mi auditoría. Tiene que ser una auditoría íntegra, a qué se refiere, tiene que cumplir con todos los requisitos legales aplicables, todo lo que se tiene que mencionar dentro de la ley, dentro de la lista de cotejo, dentro de la normativa en que nos vamos a ajustar, las presentaciones de la auditoría tienen que ser ecuánime, es decir, tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, las actividades de la auditoría tienen que ser puntuales, no te puedes ir por las ramas, tiene que ser directo, y de esa manera vamos a tener un tipo de auditoría transparente. Tiene que haber un debido cuidado profesional porque el hacer juicios no razonables genera una dubitativa entre el auditor y el auditado. Entonces tiene que haber una habilidad de hacer juicios razonables en toda situación de la auditoría. No se puede hacer especulaciones, sino se tiene que hablar con una veracidad, transparencia y seguridad durante el desarrollo de toda la auditoría. Confidencialidad. Esto es algo que muchos auditores eh, deben ejercer y practicar. Muchas veces, cuando uno llega a ser auditor, se los digo por experiencia propia, el auditado siempre pide una hoja de reseña, siempre pide una hoja
de experiencia al auditor. Generalmente cuando uno contrata a un auditor, él no lo contrata directamente, sino lo contrata por intermedio de una casa certificadora. Y esta casa certificadora es quien se va a encargar de poder evaluar y poder recopilar toda la información requerida, necesaria, válida del auditor. Entonces, la confidencialidad tiene que ser un principio bastante detallado y bastante, cogerlo con bastante pinzas, y bastante importante, porque tiene que haber discreción, tiene que haber protección de toda la información obtenida, adquirida en el curso de las labores, y por último, tiene que cumplirse dentro de nuestra auditoría un principio fundamental, que es de protección de cualquier información dada. ¿Sí? Tiene que ser independiente, todos los principios de auditoría. Listo, gracias. Los principios de auditoría tienen que ser independientes, tiene que ser libre de sesgo, conflicto de intereses. ¿A qué se refiere? Si por algún motivo existe una familiaridad, razón, relación, un nexo con algún tipo o algún trabajador entre el auditor y cualquier trabajador, tal vez el gerente, tal vez el jefe de calidad, si es su hermano, su primo o familiar, no debe existir eso. Tiene que ser independiente, es una persona que no tenga ningún nexo con las personas que van a ser auditados. El auditor y el auditado no tiene que haber ningún nexo o ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque esto generaría un sesgo o conflicto de intereses, porque de una u otra manera estaría dándole cabida al auditado para que pueda cumplir, cumplir de una manera transparente, pues ciertos capítulos, ciertos acápites o ciertas reseñas, ¿sí? Y por último, el sexto principio de la auditoría es el enfoque basado en evidencia. En este caso se debería aplicar el uso adecuado del muestreo, porque el muestreo me va a ayudar aleatoriamente a poder llegar a una conclusión correcta. En este caso, el muestreo es básicamente, por ejemplo, si voy a auditar, ¿ya? Con ejemplo se entiende, como me dijeron hace mucho tiempo. Con ejemplos entendemos. Si nosotros vamos a auditar una empresa, si nosotros vamos a auditar una empresa que va a dedicarse, o que se dedica en este caso, a la venta de deshidratado, a la venta de deshidratado, entonces voy a tener que auditar ciertas partes de qué? BPM, POES, HACCP, entre otras cosas, y voy a tener que monitorear y hacer entrevistas, por ejemplo, al personal, para hacer una auditoría BRC, una auditoría FISMA, una auditoría ISO 22000, necesito, o en DIGESA, necesito entrevistar también al personal. Entonces tengo que hacer un muestreo aleatorio del tipo de personal y a cuántas personas voy a auditar y de qué áreas. Entonces, eso es un principio que tenemos que sostener de enfoque basado en evidencia. No podemos simplemente elegir, porque esta área está menos cuidada, entonces, o menos abarcante, o está fuera, o la persona que limpia es una sola persona, pues no le voy a tomar en cuenta. No, tienes que tomarlo en cuenta porque esa persona es de vital importancia. De repente no tiene la capacitación para limpiar bien y por eso es que no se está cumpliendo lo necesario. Entonces, hay que tener cuidado en ello. Seis principios de auditoría basados en evidencia. 5. Gestión de un programa de auditoría. Esto es importante, en su título número 5. Aquí vamos a hablar de cómo es que vamos nosotros a gestionar un buen programa de auditoría. ¿A qué se refiere eso? Aquí nosotros vamos a ajustarnos también y hay un nexo, una relación entre la sección 6 y la sección 7 o el título 6 y título 7. Aquí vamos a hablar de generalidades en primer lugar en la gestión de auditorías. Los objetivos de un programa de auditoría, sea una auditoría colectiva o sea una auditoría individual, el alcance, el número, el tipo, la duración, la ubicación, el cronograma de auditorías, porque tal vez no es solamente una auditoría, sino es un pool de auditorías que se tiene que hacer. El procedimiento del programa de auditoría, qué criterios voy a utilizar en la auditoría. Eso es una gestión del programa de auditoría, que es el desarrollo, el corazón de una auditoría. El método de una auditoría, les explico con un ejemplo porque así entendemos nosotros. Cuando queremos nosotros hacer una auditoría, tenemos que hacer un programa completo. El programa completo son todas las etapas y subetapas que debe tener la auditoría. ¿A qué se refiere? No solamente la apertura, desarrollo y cierre, sino el tiempo que me va a tomar la auditoría, cuántas personas voy a entrevistar, cuántas visitas voy a hacer a planta,
con cuántas personas con qué persona va a ser quien me va a firmar mi acta, mi levantamiento, mi apertura de acta y mi cierre de acta, con quiénes o cuánto tiempo me voy a demorar, el método que voy a utilizar de auditoría, qué tipo de muestreo voy yo a utilizar, el, la información que le voy a dar a mi auditado, ¿sí? Que es toda la información que le va a dar es netamente bajo acto de confidencialidad, este, cuánto me va, cuánto va a costar, el tipo de auditoría que se tiene que hacer. Todo ese programa de auditoría se tiene que enviar al auditado, obviamente, antes de que se llegue a la auditoría. ¿Por qué? Porque es una guía necesaria que va a tener el auditado de cómo se va a sostener la auditoría el día en que llegue. ¿De acuerdo? Muchas veces esto no ocurre con antelación, sino ocurre en el mismo momento y no es difícil de manejar. Lo difícil es poder resolver en el momento y con el tiempo una auditoría, porque muchas veces nosotros tenemos dificultades y sustos, temores en poder mantener una auditoría correcta. Yo les recomiendo que la auditoría la mantengan de una manera serena completamente, sean auditores o sean auditados, ¿sí? En esto pasamos de la sección 5.1 a la 5.2. Tenemos que establecer los objetivos del programa de auditorías. ¿Cuál es el objetivo? Quiero lograr que mi proceso sea validado, quiero lograr certificar, quiero lograr simplemente inspeccionar o quiero dar una vista superficial del tipo de proceso que se está dando. En la sección 5.3 tenemos que establecer el programa de auditorías ya, propiamente dicho, cuántas auditorías se van a dar, cuál es el enfoque, cuál es el criterio de auditorías, la selección de los equipos, cuántos auditores van a ser, uno, dos, tres, si hay un guía o no un guía, un equipo anexo o externo. Luego, en la sección 5.4, implementación del programa de auditoría, tenemos que implementar el programa de auditoría en base a qué, a la experiencia que tenemos y en base a las acciones que podemos tener también. Tenemos que monitorear el programa de auditoría, que es básicamente si ponerlo en práctica y luego de ponerlo en práctica, aparte de ponerlo en práctica, ver si funciona el programa de auditoría. Posterior a ello, revisar y si es que hay algo que mejorar, se mejore mi programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la implementación para hacer un retroceso, tenemos que hablar de la sección 6 y la sección 7, que vamos nosotros a hablarlo en un momento, pero aquí guarda relación mucha entre la realización de la auditoría, cómo se realiza una auditoría, qué etapas va a tener, apertura, desarrollo y cierre, y también la competencia y evaluación de los auditores. Los auditores también tienen que ser evaluados en esta normativa, por ejemplo, y en otras más, dependiendo obviamente hacia qué directiva van a ir. Por ejemplo, si se va a auditar un laboratorio, implementación de un laboratorio, tiene que saberse al revés del derecho su ISO 17025, que es implementación de laboratorio clínico, laboratorio de calibración y gestión. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de los subacápites, ¿sí? De los títulos, perdón, de las secciones. El 5.2 es establecer los objetivos del programa de auditoría, que es determinar si el sistema de gestión, en este caso, como un ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo se ha implementado y mantenido correctamente. Otro tipo de objetivo es verificar la eficacia de la política de los objetivos de la organización. Tal vez la política no guarda relación o no está sostenido en los 3 o 4 pilares de la norma que quiero auditar. Tengo que reforzar. Si los objetivos no guardan relación con la política, comprobar las actividades de prevención realizadas luego de evaluación de riesgos, tal vez en normas de seguridad, en seguridad y salud en el trabajo, proponer medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar y controlar riesgos asociados al trabajo también. Estos básicamente son objetivos que son relacionados a la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo sería en el caso de inocuidad, calidad e inocuidad alimentaria? Sería la primera parte de determinar si el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria se ha implementado correctamente, si es que existe una relación entre la política y los objetivos de la organización en función a la calidad e inocuidad alimentaria, si las actividades de prevención realizadas luego de cualquier tipo de evaluación de riesgo, porque se hace evaluación de riesgo también con riesgo y probabilidad,
temas de calidad y inocuidad alimentaria se han dado y demás cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con un enfoque de calidad, que ya sabemos que es la seguridad de cumplir con los requerimientos necesarios por el cliente, y la inocuidad, que es la garantía de que el alimento no me va a causar daño, pues están cumplidos a cabalidad. Serían los objetivos del programa de auditoría. ¿Cómo establecer un programa de auditorías? Básicamente abajo tengo un programa de auditorías, cada cuánto tiempo se va a dar la auditoría, cuánto tiempo va a tomar, en qué áreas, qué ubicación, cuántas fechas. Esto es un tipo de recorte que he podido hacer sobre un programa de auditoría de sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, en este caso seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? En este programa de auditoría tengo que tener roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoría, tengo que explicar las competencias de la persona que gestiona el programa, establecer el alcance del programa de auditoría, identificar y evaluar los riesgos del programa, establecer los procedimientos, qué tipo de etapas cuántas etapas voy a cursar, identificar los recursos, es decir, ¿qué voy a utilizar? Si voy a utilizar, por ejemplo, una herramienta estadística o voy a utilizar netamente mi lista de cotejo o una herramienta de evaluación, todo lo que tiene que ver con netamente las herramientas necesarias, los recursos necesarios para lograr una auditoría, esos son, eso debe ir dentro de mi programa de auditoría. Por último, ya pasamos a la sexta sección, o a la sección número 6, que es la realización de la auditoría. Aquí es todas las etapas de mi inicio de auditoría, preparación de la actividad de la auditoría, realización propiamente dicho, desarrollo de la auditoría, y por último, la finalización de la auditoría. Hasta ahí es una auditoría son etapas de auditoría que se hacen en el momento. Posterior a ello, hay una etapa, es un plus que se tiene que hacer según nuestra normativa 19011-2018, que es la realización de una auditoría de seguimiento. Esto se tiene que hacer con perenne, muchas veces no se hace, pero debe cumplir a cabalidad. ¿Por qué? Porque es mi seguridad, la seguridad que voy a tener yo para poder estar convencido de que lo que yo he observado, lo que yo he refutado, lo que yo he evaluado, he aprobado y he rechazado, se haya mantenido en el tiempo o se haya mejorado. Es para eso una auditoría de seguimiento. Partimos por el inicio de auditoría. El inicio de auditoría es básicamente las generalidades que se tiene que dar, se tiene que explicar qué personal te va a auditar, ustedes son los auditados, yo soy el auditor, establecer el contacto inicial con el auditado, que es básicamente la presentación del auditor y el desarrollo de la presentación, perdón, del desarrollo de la auditoría. Determinar la viabilidad de auditoría, si es viable de acuerdo a la necesidad propiamente dicha con respecto a temas de movilidad y seguridad alimentaria, o temas tal vez de seguridad y salud del trabajo, o temas tal vez documentales propiamente dicho con o temas ambientales. Luego tenemos que preparar actividades para la auditoría. Esta parte o esta etapa es básicamente una revisión de documentos para la preparación de la auditoría. Llámese qué, llámese lista de trabajadores, es, eh, tu lista de documentos, tu lista general de documentos, se tiene que preparar el plan de auditoría, donde están todos los momentos en donde voy a visitar, entrevistar las personas, a los trabajadores operarios, voy a visitar planta, voy a recabar ciertos registros, qué registros necesito, todo eso es mi plan de auditoría. Luego, asignar el trabajo al equipo de auditoría es básicamente decirles, ustedes van a hacer tal y tal y tal actividad para poder agilizar más rápido la auditoría. La preparación de los documentos de trabajo es básicamente los documentos, los checklists, la lista de cotejos para poder cumplir y tener listo y cumplir lo que necesita mi auditoría. La realización de actividad de auditoría es propiamente lo que se tiene que hacer, es decir, en el acto. Ahí se tiene que iniciar una reunión de apertura, se tiene que revisar los documentos durante la revisión de auditoría, revisión de registros. Yo recuerdo mucho cuando estaba en una empresa en Deshidratado, por Cajamarca, que básicamente tenía que cumplir un plan de auditoría un tanto agresivo. ¿Por qué? Porque llegó un auditor, era la tercera vez que se auditaba, a ver, se recuerdo, y llegó un auditor que
no había auditado antes esa empresa. Entonces, lo primero que hizo este auditor fue explicarme cómo es que se iba a dar la auditoría. Yo, en la medida de lo posible, trataba de entenderle, pero logré poder, perdón, logró él enfatizar muy bien los puntos claves que se necesitaba saber con respecto a la auditoría y tenía ya, me presentó un documento en donde estaba una lista de registros que ya tenía él que solicitar. Entonces, tiene que haber comunicación durante la auditoría, ¿sí? Se tiene que dar un tiempo para la recepción de documentos, asignación de roles y funciones, verificación de información, se tiene que exponer los hallazgos, se tiene que preparar las conclusiones de auditoría y se tiene que realizar una reunión de cierre. Una reunión de cierre es básicamente dar, al finalizar ya, dar por finalizada la auditoría, pero con las conclusiones debidas, ¿sí? La última parte es básicamente el auditor. Ahí no entra el auditado, solamente el auditor, que es la preparación y distribución del reporte del auditor, que es la preparación del reporte y la distribución del reporte. En ese caso, la preparación del reporte es cuando el auditor inicia su informe completo, detallado, con cláusulas, con evidencias, lo que se encontró, lo que se esperaba, lo que se encontró, firma, fecha, hora, y la distribución del reporte de auditoría es entregar el reporte de auditoría para su firma al auditado. Luego de ello ya finalizamos la auditoría, pero ahí no queda todo, porque si bien es cierto, hemos finalizado la auditoría con observaciones, con conformidades y con no conformidades, tenemos que hacer posterior a ello una realización de auditoría de seguimiento. Esta realización de auditoría de seguimiento es importante porque nos va a dar a nosotros el visto bueno de cómo es que hemos sostenido esta auditoría y cómo es que nosotros vamos a mantener en el tiempo una buena inspección de ese tipo de auditoría. Entonces, toda la realización de auditoría que se tiene que hacer, que se tiene que dar. Ya casi vamos a finalizar, ¿sí? A finalizar porque ya el tiempo apremia. En el plan de auditoría, este es un tipo de plan de auditoría, podemos observar bien que hay horas, etapas, fechas, diseños, momentos, documentos que se tiene que pedir, está el tipo de auditoría, auditoría en seguridad y salud en el trabajo, auditoría en seguridad alimentaria, auditoría en calidad y inocuidad, el alcance, el criterio que se tiene que dar, ahí están las leyes, se tiene que dar el tipo de documento en donde me voy a sustentar, en este caso DIGESA, mi resolución ministerial 591, mi resolución, la ley de inocuidad de alimentos, el equipo de auditor también tiene que estar dentro del plan de auditoría, la fecha de auditoría y mi cronograma de auditoría que es la hora, la etapa, la hora, el desarrollo, el hallazgo y la conclusión. Básico, eso está dentro de mi plan de auditoría. Eso es un esbozo muy rápido para poder entender cómo es que es una realización de auditoría en temas de plan de auditoría. La reunión de apertura tiene que ser rápido nada más. Eso es un tipo de acta de reunión de apertura en la ciudad tal, 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 del distrito tal, tal, siendo las horas del día tal del año 2000 tanto. Se da inicio a la auditoría, en este caso el sistema de gestión y seguridad de trabajo, pero también se puede dar en función al sistema de calidad e inocuidad alimentaria, de acuerdo a la fecha de realización, la auditoría, el día, la hora y la hora de inicio, y con eso iniciamos nuestra acta de reunión. Eso es nuestra reunión de apertura. ¿Eso está dado entre quién? Se preguntarán ustedes. El auditor y el auditado. El acta de reunión, el acta de cierre, perdón, ahí tiene que dar el lugar de reunión, la fecha y hora, los procesos auditados, puede ser procesos en planta, procesos en campo, procesos en el área de insumos, de limpieza. El orden del día tiene que ser la metodología que se aplicó, el tipo de muestreo que se aplicó, los hallazgos, la verificación de ajustes, que es básicamente las observaciones menores o mayores, las fechas de concretización, de levantamiento de observaciones y cualquier otro tipo de ademán que se pueda colocar o que pueda tener en consideración el auditor. En el desarrollo temático, ahí vamos a hablar de todas las cláusulas había así por haber, y básicamente el desarrollo a un costado de cómo es que se mantuvo la auditoría con respecto a ese tipo de cláusulas. Esa es muy reunión de cierre.
mi, sí, mi reunión de cierre. Lista de verificación dentro de mi realización de auditoría es básicamente los lineamientos, descripción de requisitos, requisito legal, evidencia o hallazgo. Esto generalmente se hace en un Excel o en un cuadro en donde se va a catalogar y evaluar, en este caso se va a puntuar, si es una no conformidad mayor, una no conformidad menor, una observación mayor o simplemente es una conformidad. En cuanto es una no conformidad, una no conformidad o una no conformidad puede ser de dos tipos, una no conformidad mayor o una no conformidad menor. ¿Cuándo es una no conformidad menor? Cuando no atenta contra una cláusula fundamental o una cláusula específica de mi norma. La norma a la que yo voy a estar auditando es una no conformidad menor. Una no conformidad mayor es un incumplimiento excesivo y grosero, se puede llamar, a la cláusula, al principio o a la ley o regla o reglamento que nosotros estamos ajustando. Una oportunidad de mejora es una sugerencia, ¿sí? Una oportunidad de mejora es una sugerencia que puede dar el auditor con intención de poder implementar. Puede ser mm, tomada como que no puede ser tomada. No hay ningún tipo de rechazo con respecto a ello. La oportunidad de mejora puede ser tomada como que no puede ser tomada. Yo en lo personal muchas veces he tomado y muchas veces también no he tomado oportunidades de mejora porque el tiempo apremiaba, era muy corto y la verdad todo se maneja en base a un presupuesto y gerencia no me aportaba, no me apoyaba en ese presupuesto, ¿no? Y por último, una conformidad es un cumplimiento cabal, un cumplimiento a cabalidad de mi requisito, de mi prórroga, de mi cláusula. Muy bien. Entonces, esta lista de verificación es básicamente un checklist en donde yo voy a colocar si encontré en base a qué mi requisito legal y qué me dice mi requisito legal. Entonces, básicamente, es todo mi desarrollo de auditoría en base a un desmembrenamiento, voy a desmembrar, disolver, explicar básicamente toda mi etapas de auditoría, ¿sí? Con hallazgos, oportunidades de mejora, no conformidades mayores, menores o conformidad. El reporte de auditoría es mi informe de auditoría. Este informe de auditoría se tiene que dar, recordemos, en base a una regla, a una ley. ¿Cuál es? La 19011. El informe de auditoría, en este caso un informe de auditoría del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, también se puede dar un informe de auditoría en sistemas de calidad y inocuidad alimentaria. En ese caso, nosotros tenemos que tener claro que nosotros vamos a ajustarnos de acuerdo a la normativa que vamos a auditar. No podemos auditar por auditar. Tenemos que ajustarnos a lo que vamos a auditar. Si vamos a auditar gestión y seguridad en el trabajo, la normativa 27548, la normativa, en este caso de inocuidad, calidad, inocuidad alimentaria, mi reglamento 591, ¿qué más? Mi ley de inocuidad alimentaria, pues, todo lo que tiene que ver con mi BRC, mi FISMA, mi FNA. Cuando hablamos ya, casi para terminar, ¿sí? Porque ya estamos en el límite, cuando hablamos en la sección 7 o título 7 de mi normativa de ISO 19011-2018, vamos a hablar de competencia de evaluación de auditores. Esto es bastante debatible, conste. ¿Por qué les digo debatible? Lo que pasa es que muchas veces nosotros entendemos cómo cualquier persona puede ser auditor y en realidad no es que no pueda ser. Creo que sí, cualquier persona podría ser auditor, pero para ser auditor se tiene que cumplir ciertos conocimientos y habilidades. Entonces, tiene que tener conocimientos y habilidades genéricos para ser auditor en sistema de gestión. Es decir, conocimientos de calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, riesgo de seguridad, capacidad de respuesta de continuidad y seguridad en transporte. Es un ejemplo que se puede dar, ¿no? Dependiendo de a dónde se va a auditar. El auditor no puede ser individual, tiene que ser un poquito más abarcante. ¿Por qué? Porque las ISOs me van a ayudar a tener un enfoque macro, un enfoque mayor de todo mi desarrollo. Pues no puede ser un auditor solamente para calidad, no. El auditor tiene que tener un abanico de posibilidades en donde desarrollarse.
Tiene que tener un comportamiento personal, tiene que ser, esto sí es objetable, tiene que ser ético, imparcial, sincero, honesto, observador, diplomático, todas estos sustantivos y cualidades, adjetivos, perdón, que se tiene que dar al auditor, tiene que cumplirlo. Colaborador, abierto, actuar con fortaleza, ser criterioso, seguro de sí mismo, responsable, capaz de entender ciertas situaciones, abierto, flexible muchas veces para poder darle carta abierta con lo que se pueda, claro está, al auditado para que pueda presentar a tiempo sus documentos, su documentación, perdón, o sus evidencias, y de ese modo no se convierte en una no conformidad mayor, menor, y puede ser una oportunidad de mejora o una conformidad. Selección del método apropiado para evaluar al auditor, se tiene que evaluar mediante una revisión de registros, una retroalimentación, se puede entrevistar, se puede observar mediante un examen o evaluación y revisión después de la auditoría. En la revisión de registros es verificar los antecedentes del auditor. En este caso, dónde fue capacitado, qué cursos llevó, cuáles son sus credenciales profesionales, sus credencias de auditoría, si tiene o no tiene experiencia, en qué lugares auditaron, qué tipo de sistemas auditó. Una retroalimentación es básicamente llenar encuestas, evaluar, un checklist, una previta por ahí, pero a modo de encuesta o cuestionario. Una entrevista si es directamente una conversación confrontacional con la persona para poder conocer sus habilidades y destrezas. Una observación es la testificación de auditorías, es decir, llamar a aquellas empresas que el auditor ha definido o que ha auditado para poder preguntar si es que realmente el auditor ha cumplido a cabalidad. El examen son exámenes psicotécnicos, orales, escritos, en donde van a evidenciar las capacidades que tiene el auditor para poder estudiarse como auditor. En el caso de revisión después de la auditoría, es esperar que el auditor acabe su auditoría y posterior a ello una revisión de qué tipo de auditoría se hizo. De auditar y si llevó una relación con todo eso tiene que ser evaluado también, es la manera de evaluar a un auditor. Aquí hay cierto un anexo que se puede dar, una guía de ejemplos ilustrativos de conocimientos para auditores, un anexo que se puede dar, es netamente informativo, puede ser perfiles, básicamente, perfiles de gestión de seguridad en el transporte, gestión ambiental, perfil de cómo debe ser un auditor medioambiental, gestión de registros, gestión de flexibilidad, seguridad, preparación, continuidad y seguridad de información y salud ocupacional. Básicamente es la lista de todas las actitudes o capacidades que puede tener un auditor. Eh, para acabar toda esta parte, ¿sí? Porque ya estamos casi en la hora, yo les voy a hacer recordar cómo es que todo esto que hemos aprendido vamos a abocarlo en nuestro sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria, ¿sí? Hemos dado ejemplos, pero eso tenemos que abocarlo. ¿En qué sentido? Vamos a tener que hacer una auditoría en base, bueno, no ahora en la práctica, sino en un supuesto. Todo lo que hemos aprendido tenemos que abocarlo en nuestra realidad en planta. ¿Sí? En distintas etapas de nuestro sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria, en BPA, buenas prácticas agrícolas, en buenas prácticas pecuarias, BPM, en POES, manejo integrado de plagas, en HACCP y por último en el tipo de auditoría que se tiene que hacer. Todo esto es un abarcante sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria. En todo esto vamos nosotros a poder auditar. Las auditorías también se auditan, ¿no? No creen que no. Lo que acabamos de hacer en la evaluación de un auditor es una auditoría. Una auditoría o auditor. Rápidamente, las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar los registros, higiene, inocuidad y manipulación de hortalizas y frutas en el campo. Las buenas prácticas pecuarias, garantizar la salud de los animales que nos van a ayudar a dar un producto y también un servicio, ¿por qué no? Ante una, ante una empresa. Las BPM son
condiciones operacionales mínimas que debe implementarse en una planta o en un establecimiento. ¿Para qué? Para lograr que los productos sean inocuos y es de implementación obligatoria y es un requisito previo o un requisito o un prerequisito previo para el sistema de calidad. Un ejemplo, un sistema HACCP. Otro sistema puede ser un sistema FDA, puede ser otro sistema DIGESA, puede ser una habilitación sanitaria, puede ser BRC. La médica de manufactura, recordar que todo lo que tiene que ver con basurales, tiene que ver con sanitarios, servicios, aberturas, tiene que estar consolidado y tiene que estar manejado, ¿sí? Alejado de basurales, aberturas fácil de limpieza, servicios de agua, luz y retiro de residuos, de construcción sólida, materiales no contaminantes y de fácil limpieza. Los POEs, aquí también nosotros tenemos que ahondar en los POEs, son procedimientos operacionales de limpieza y desinfección, pero que se pueden dar antes, durante o después de mi proceso. Antes de elaborar los alimentos, durante la elaboración de alimentos y posterior a la elaboración de los alimentos, con la intención de poder dejar limpio completamente todo y darle paso a un siguiente proceso o simplemente guardar, esperar hasta el día siguiente. Manejo integrado de plagas, utilizar todos los conocimientos que tienen que hacer para poder minimizar o reducir o simplemente erradicar todo tipo de plaga, que es una plaga, es un tipo de individuo, ser vivo, que causa un daño socioeconómico a una planta, empresa o situación o casa también. ¿Eh? Plagas más comunes, roedores, insectos y aves. Generalmente se tiene que hacer todo un manejo integrado de plagas con un profesional a cargo que les pueda decir qué tipos de plagas y qué tipo de cebo, qué tipo de tácticas se tienen que utilizar para poder lograr erradicar o minimizar, en este caso, las plagas. ¿Sí? Seguimos. Acá eso es un mapa de un manejo integrado de plagas. Tiene que haber 5 etapas, lo sugiere SENASA. SENASA, Vigesa también nos sugiere. 5 etapas del manejo integrado de plagas. Diagnóstico de las instalaciones, el monitoreo, el mantenimiento y la higiene. Ahí no hay ningún control químico. Limpieza, simplemente limpieza que es barrer, eliminar los residuos y todo ello. Control físico y control químico. Físico, etapas físicas y control químico, ahí es un cebo. Y por último, la verificación si es que realmente está surtiendo efecto el control de plagas. El sistema HACCP, aquí podemos nosotros entrar a tallar mucho con respecto a las auditorías, porque aquí en las auditorías nosotros vamos a darnos cuenta que en el sistema HACCP a veces donde más nos van a auditar. El sistema HACCP es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. En este caso, según la FAO, es un abordaje preventivo en temas de peligros biológicos y físicos, pero que nos va a ayudar a nosotros a poder tener una lista de todos los posibles peligros y cómo es que vamos a afrontar para que no pueda llegar a culminarse, concretarse o darse. Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP. Hay todo, creo que yo les he enseñado ya esta parte, son 12 pasos y 7 principios. Los 5 primeros se le llama pasos previos. Formación del equipo HACCP, descripción del producto alimenticio, determinación del uso previsto del alimento, elaboración de un diagrama de flujo, confirmación in situ del diagrama de flujo. Esos son pasos previos para del sistema HACCP y luego ya vienen los siguientes pasos o 7 principios. Enumeración de todos los peligros, determinación de los puntos críticos de control, establecimiento de límites críticos, establecimiento del sistema de vigilancia de estos PCCs, establecimiento de medidas correctivas a una desviación de un PCC, establecimiento del procedimiento de verificación sobre estas medidas correctivas y por último un sistema de documentación y evidencia física de que lo que hiciste hace una semana, un mes, 6 meses atrás, pues haya surtido efecto y se pueda tener una curva de comportamiento de mi sistema de gestión de calidad. Auditorías, creo que eso ya lo hemos hablado. Un tipo de auditoría, según el Código Alimentario, se refiere a un examen sistemático y funcional, independiente, que tiene por objeto determinar si las actividades o si sus consiguientes se ajustan a los objetivos previstos o a las cláusulas o normativas requeridas. ¿Sí? En materia de inocuidad de alimentos, es importante hacer bien las cosas porque estamos jugándonos con la salud del consumidor.
Las auditorías son herramientas utilizadas para verificar muchas veces sistemas de gestión de calidad, pero también entre ellos está el sistema HACCP, ¿sí? Auditorías, como les dije, hay conformidades, no conformidades, oportunidades de mejora y también hay conformidades mayores, no conformidades menores. Y tipo de auditoría de primera parte, segunda parte y tercera parte. De primera parte es netamente el jefe de calidad, coordinador de sistema integrado de gestión, quienes van a auditar a la planta in sí, dentro, obviamente de un a otro. Producción a calidad, calidad a producción, producción, perdón, producción a logística o a sales y viceversa, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de un tipo de auditoría de segunda parte, es porque, porque ya la empresa ha tomado a bien poder tener un auditor externo para poder evaluar el sistema que se está teniendo. Ojo, sin la necesidad o la visión o la proyección de una certificación, simplemente para ver cómo es que está mi proceso. No quiero certificar todavía. Cuando yo sí quiero certificar y envío y solicito un auditor y está presente el auditor, ahí se llama, o el nombre de esa capacitación, perdón, de esa capacitación, no, disculpen, de esa auditoría es auditoría de tercera parte, que es una auditoría en donde el auditor pues va con la intención de poder certificar un sistema de gestión de calidad implementado. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Les he apoyado enviándoles la normativa, la ISO 19011-2018. Ha sido todo por el día de hoy. Agradecerles por su atención. Sí, ahí dejo mi tarjeta. Y también tengo mi empresa, que es una empresa de auditoría, capacitaciones y certificaciones, Food Safety Solution. Mi nombre es Gerson Ascate. Mi correo, mi tarjetita está ahí y ustedes pueden ver mi bagaje, toda la experiencia que he podido estudiar en estos más de 10 años de experiencia laboral. ¿Sí? Quedo atento a sus preguntas y si es que no, esperamos una siguiente oportunidad para poder seguir capacitándolos en temas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, que es en lo que me desarrollo. Un saludo y buenas noches.